Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio especial de su podcast Opiniones Impopulares con mi compañero Mauricio Maqueda. Explícanos por qué es un episodio especial. Hola amigos, pues básicamente este es un especial porque lo dedicaremos a hablar del tema paranormal y algunas vivencias relacionadas a este. Del terror, de las experiencias que nos hacen cuestionarnos la existencia de los espíritus. Y este tema que es el miedo que cuando lo experimentas te hace sentir verdaderamente vivo. Exacto, como no sé si viste la de la era del hielo, no me acuerdo cuál es, en la que van como a un mundo con dinosaurios. Creo que la 3. Ajá, que el vato ese Bok dice, Ajá, jamás me sentí tan vivo como cuando estuve tan cerca de la muerte. son grandes aportaciones filosóficas de películas para niños con una calificación muy baja. El- No, pero sí, a mí se me hace muy curioso que hay como dos sensaciones o dos emociones que te hacen sentir vivo como al límite. Y es más curioso aún que son como sensaciones opuestas, ¿no? O sea, ¿Cuáles una son? es la felicidad. O sea, cuando Ajá, experimentas una felicidad eufórica, así de que estás como te sientes en la cima del mundo, sí, sí, sí. o el terror absoluto. Es verdad. Una es una emoción muy positiva y la otra una muy negativa. Ujú. Sin embargo, las dos te llevan como a tu límite. Sí es. A mí personalmente sí me gusta la del miedo. O sea, sí, sí, es disfrutable, pero bueno, no, más bien no es disfrutable, sino que te gusta cuando ya lo pasaste. De esto hablábamos en el Ajá. episodio anterior. Sí, 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 que lo chido era lo que vino después. Sí, porque obviamente en el momento pues, estás cagando. Entonces, pues hay que contar unas anécdotas, ¿no? Para Sí. abrir esto. Bueno, a lo mejor podemos dejarlo eso un poco para más adelante en el episodio. Primero hay que hablar del tema como tal, de lo paranormal. ¿Tú qué es lo que consideras paranormal? O sea, ya saliéndonos como de las definiciones así como de diccionario, de la Real Para Academia y mí, todo eso. ajá, para mí lo paranormal es, son cosas que suceden como dentro de un contexto, como de un background en donde tiene que ver la muerte, no sé por qué. O sea, de fuerzas lo paranormal para ti está relacionado con la muerte. Está relacionado con la muerte de algo o de alguien, sí. Ya. Yo creo que no necesariamente, o sea, muchas de las experiencias yo creo que sí están ligadas a eso, al hecho de alguna entidad fantasmagórica, por así decirlo. Pero a lo mejor podría también darse por cosas que en ningún momento estuvieron vivas como conocemos nosotros la definición biológica de estar vivo. Ok. Ah, sí, 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 te comprendo. O sea, de que cierto tipo de entidades que Sí, otros simplemente, seres. sí, simplemente como son y ya. O sea, no, Ok. nunca fueron, sino que son. No sé si me doy a entender. Sí, fíjate que yo cuando era más, bueno, en mi etapa de, ¿qué será? Preadolescencia, Ujú. todo eso de lo paranormal se me hacía como una tontería, como una pérdida de tiempo, no sé, Ujú. pero como de la prepa hasta ahorita, o sea, recientemente apenas, que viví más experiencias que llamamos paranormales, fue cuando se me quitó la duda, o sea, dije, estas cosas sí pasan. Justo te iba a preguntar que por qué había sido tu cambio, o sea, de ser como este, se me fue la palabra, te iba a decir ateo, pero no es ateo. Escéptico.
Ah, eso. Escéptico a ser un creyente. E incluso hasta cierto grado, hasta un predicador te podría considerar a mí. Sí, a veces intento predicar la Tienes como palabra de lo cierto grado paranormal. de intentar convencer a la gente, no sé. Yo siempre te he sentido así Sí, en cuanto a ese tema. Porque justamente es algo que se presta mucho a no ser creído por las personas. Y es curioso porque incluso la gente que es creyente de religiones, así como de deidades, ya digámoslo, catolicismo o cualquier rama del cristianismo o así, o sea, que creen como en una entidad más allá del humano. Hay gente que no, o sea, que cree en eso, pero que no cree en fantasmas. es que sabes que siento que pasa por ese lado, que mucha gente que como tú dices, son creyentes de religiones como el catolicismo, cristianismo, lo que sea, si les hablas de algo paranormal o de algo que es como de miedo, lo tendrían que relacionar forzosamente con el diablo. Sí, Entonces no quieren creer en eso y no quieren meterse en ese tema. Aunque para mí no, no tiene nada que ver, o no necesariamente, sí, no al menos. necesariamente debe haber una correlación, ¿no? O sea, de que una conexión, de que lo paranormal es malo, pues no, o sea, yo creo que puedes llegar a vivir situaciones, experiencias en las que sean paranormales y puedan ser positivas de cierto modo. Por decir, que te visita tu abuelita que se murió o cosas así, o sea, que no, bueno, Exacto, no ya entrando necesariamente más es en un eso, o demonio. sea, para mí lo paranormal involucra cosas a las que por más que le busques una explicación, No la hay. ya sea por la lógica o por medios de más científicos como experimentación y no sé, no puedes dar con algo. O sea, cuando te encuentras con lo inexplicable, creo que es ahí cuando entra lo paranormal. Sí, Y para estoy mí de acuerdo. es curioso, o sea, la experiencia y mi entendimiento de lo paranormal, porque por ejemplo yo no soy practicante de ninguna religión. Porque para mí, bueno, sí, nos vamos a desfasar mucho el tema si nos vamos un poco más profundo en eso, pero por ejemplo, para mí no, es muy difícil que entre en mi entendimiento la idea de que si hay como un dios o una entidad más superior, ¿sabes? Sí, Pero al mismo tiempo se me hace algo muy como soberbio o arrogante el decir que, como el afirmar que no hay algo. es Porque como yo me la, mantengo como muy la en la creen. posición de que no puedo saberlo. Sí, sí, pues Sí es que nunca podría nadie lo va a haberlo, poder comprobar. ajá, sí, sí podría verlo, igual como no podría verlo, y yo no lo puedo saber. Pero para Los mí es muy difícil creyentes, entender o verlo. los creyentes no pueden, o sea, no pueden demostrarte que sí existe un Dios y los no creyentes tampoco pueden demostrar que no lo hay. Ujú, e incluso podría ser mucho más fácil demostrar que no lo hay, ¿no? Sí, Incluso si te vas por el camino de la lógica, pero siento que, no sé, me siento muy arrogante al decir, no hay, o sea, el clásico ateo de red social que de a huevo quiere estar chingando a los religiosos. Se me hace un ser muy arrogante y soberbio. sí, pues es como la creencia o no creencia en la vida extraterrestre, ¿no? Sí, bueno, hasta eso todavía es muchísimo más factible, güey. E incluso está como bastante imposible de decir. Es todavía, Porque a yo mí se me hace muchas todavía más veces, arrogante el decir que no hay nada más que nosotros en cuanto sí, a vida en otro planeta que aceptar o negar la existencia de un ser sí, superior. por ese lado lo decía porque imagínate el egoísmo de creer que somos las únicas criaturas que habitan este universo, ¿no? Sí, e incluso yo creo que es algo como muy inherente como a la existencia humana por ejemplo, el ego, vamos a llamarlo el ego, de siempre
querer ser el centro. No importa si sea una civilización europea o una civilización mesoamericana, güey. En todos lados, cualquier persona siempre se siente el centro. Sí, el centro del universo. Pero siento que está muy ligado a la manera en que nosotros vemos y experimentamos el mundo, güey. Porque, o sea, yo en general, o sea, a pesar de todos los avances que ha tenido la humanidad y etcétera, siento que como especie sabemos a lo mejor mucho de lo que está mucho a nuestro alcance, no sé, las ciencias, pero incluso cosas como el océano que están en este mismo planeta siento que desconocemos demasiado. Entonces, del espacio exterior y hablar de otros planetas, de otras cosas, no creo que sepamos absolutamente nada. Todos son especulaciones con ciertas bases científicas. Sí, güey, es que cuando te pones en perspectiva, el conocimiento, te das cuenta de realmente lo pequeño que eres. Simplemente, por ejemplo, ayer que estábamos ahí en ese lugar, que vimos el mapa del mundo, y que te dije, es que dimensiona el tamaño, o sea, la magnitud de Rusia con México. Y no solo con México, güey, con el mundo. O sea, Rusia en sí mismo podría ser un continente. Sí. Y uno que... O sea, por ejemplo, que yo nunca he estado en Rusia, para mí eso ya es algo muy desconocido. Sí, es lo que te iba a decir. ¿Y cuánto sabes tú de Rusia, güey? Nada, absolutamente fuera nada. De que su capital sea Moscú y que su presidente sea Putin y que el ruso, o sea... Incluso los caracteres del alfabeto ruso. Sí, no. No. O sea, nada más dimensiona cuánto es lo que sabes. Cuánto es lo que sabemos como humanidad de las cosas. Porque, o sea, mucho del conocimiento que tenemos es de nuestro planeta. Y de la física en nuestro planeta y de la química en nuestro planeta y así, lo que quieras, güey. Ahora sácalo y vete a algo cerca como Marte. No, incluso de no Marte podríamos nada. decir que ya sabemos hasta cierto punto bastantes cosas. ¿No? Sí, ahora que lo ves es como de no. Eso se dice, pero sí no. Sí, pero ahora dimensiona en proporción el tamaño de la Tierra y Marte con el resto del universo, o sea. Y teniendo eso, y ahora decir que no hay nadie más vivo. Es ridículo. Aparte, sí, es ridículo, suena a una estupidez. Estoy de acuerdo. Estos temas de lo paranormal y lo que tiene que ver con las creencias y así son muy interesantes porque te ponen a cuestionarte lo que conoces, lo que sabes y lo que crees. Exacto. Incluso sobre lo paranormal creemos tener conocimientos. Que si sectas, que si este tipo de apariciones o de poltergeist, si lo queremos clasificar, incluso algo tan abstracto. Es que ¿sabes qué pasa? Que el ser humano necesita el conocimiento para sentir poder. Sí. Porque el poder te lleva al control, o sea, el conocimiento y el poder van de la mano con el control, y el poder controlar las situaciones te hace sentir seguridad. Eso me recuerda, o sea, aunque me salga un poco del tema, pero eso me recordó muchísimo a lo que te dije de la obsesión del humano con tener mascotas. Ah, sí. Con tener un perro, un caballo, el cual darle órdenes, entrenarlo, sí, de saber que tienes un subordinado. Exacto, de pararte enfrente de tu perrito faldero y resiéntate o estate ahí. Sí. Pero pues, bueno. Mira, ¿qué tan experimentado te sientes en esto de lo paranormal? ¿De lo paranormal? Sí. La verdad es que muy poco. ¿Tú? Pues depende con quién me compare. Yo creo que lo suficiente, pero sí conozco gente que se ha metido más, que ha experimentado más. Si nos comparamos tú y yo siento que tú estás muy arriba de mí. Pues es que hasta cierto
punto desarrollé como un hobby con eso. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, o sea, a pesar del miedo, es algo que suelo buscar cuando tengo la oportunidad. Me Ujú. gusta buscar el momento y el lugar para ver si se da una ocasión paranormal. Fíjate que Algo yo que no me soy tanto asuste. así. A mí sí me da mucho miedo encontrar algo. O sea, me da mucho miedo buscar y encontrar. Sí, En ese sentido. sí, sí te entiendo. Porque te enfrentas a lo completamente desconocido y es eso que te digo. O sea, no hay Sí, mi abuelo. ninguna clase de seguridad ni ninguna clase de Exacto. potencia que tú tengas para actuar. O sea, por ejemplo, cosas que yo no hago. O sea, ya hay gente que dirá, ay, por favor, ni que eso existiera. Pero, como dicen, ¿para qué nos metemos? Ujú. Son todo este tipo de juegos que tienen que ver con invocaciones Ah, o sí. con comunicarte con más allá. Jamás, o sea, no me he metido Es que mira, nunca. como una cierta filosofía en cuanto a hacer cosas en tu vida de que, por decir, más bien es eso, el decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? Güey, en esas cosas, lo peor que puede pasar si es algo muy, muy malo, Sí, ¿no? Por decir, en cualquier sí, otro tipo de situación, ya sea hablándole a alguien nuevo o así, o sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues a lo mejor que te rechacen y que ya te caiga una buena humillación que te va a durar algún ratito, güey. Pero cuando juegas con cosas de ese tamaño que están fuera de tu entendimiento, o sea, sí. imagínate Es un que, riesgo que yo prefiero no tomar. sí, güey, o sea, ¿qué tanto te tienes que despreciar a ti mismo para querer, por ejemplo, que algo se te llegara a pegar de por vida o algo así, ¿no? Sí, podrías pensar, bueno, pero no existe, no va a pasar nada, pero pues no sabes. ¿Qué tal que sí y te arrepientes el resto de tu vida? Sí, o ponte tú que, o sea, por decir que te acompañe el resto de tu vida, pero como hasta cierto punto de manera inofensiva. O sea, inofensiva, vamos a decir, físicamente, pero Sí, de que sufras de manera psicológica, pero ahora que sea algo más peligroso y que sí te llegue a afectar de una manera física, o sea, de que te empieces a sentir moretones, rasguños y cosas así. sí, no. No, eso es un camino que no creo que nadie quiera seguir. No, pero bueno, ya que estamos un poco más en el mood, ¿te gustaría empezar con alguna anécdota? Ah, antes de eso, una disculpa porque este episodio especial esté llegando tan tarde, habiéndolo prometido el domingo, pero es que aquí el compañero y yo, y un amigo más, tuvimos una excursión, un reencuentro espiritual Espiritual, eso iba en a un decir. cerro en la Sierra de Lobos, aquí en León. Y pues nos fuimos justamente el domingo, de domingo a lunes, y pues no pudimos grabar Sí, el episodio y es decidimos por eso que apenas está saliendo. desconectarnos un rato. Y también habíamos mencionado que iba a haber un anecdotario, pero pues lo pusimos tarde y aparte de eso es que parece que nuestra pequeña comunidad no tiene historias, Ese tipo de anécdotas, historias. experiencias paranormales, que hasta cierto punto yo les podría decir que qué bueno, ¿no? Sí, sí, podríamos decir que sí. Ve, te voy O sea, a lo a... mejor es algo que en tu vida sí podrías llegar a decir que te gustaría experimentar, pero pues es lo que decimos, o sea, ¿hasta qué grado, no? Sí, ¿Qué tipo de experiencia fíjate que, paranormal? por ejemplo, ¿qué será? Hace unos... ¿Qué tenemos ahorita? 18, eso yo creo que fue hace unos 6 años más o menos. Ujú. Un amigo mío, esto no lo viví yo en primera persona, pero bueno, un amigo mío, que se llama Pablo, y sus amigos,
decidieron en una fiestecita jugar con una cuija. Intentaron comunicarse con ciertos muertos, intentaron de todo, ¿no? Y parecía como inofensivo al inicio, pero él me contó que ese mismo día siguieron jugando hasta la madrugada cuando la fiesta pues ya se había ido la gente y etcétera. Y dice él que recuerda que estaban jugando y luego tiene un blackout donde no recuerda nada y despertó a eso de las 4 o 5 de la mañana en su baño, sudando frío, con muchos escalofríos, sintiéndose bastante mal. Y él me decía, o sea, es que Andrés, neta, o sea, yo tengo un miedo genuino porque yo estaba jugando eso como para llamar la atención porque para mí era una tontería. Dice, pero no tienes idea del miedo que siento, o sea, de lo mal que me sentía en ese momento cuando desperté y de no recordar nada acerca de, o sea, del juego. Y esa fue como la primera vez que yo me acerqué como a una historia de este tipo y que dije, ¿qué onda? O sea, porque aparte tú ves cuando una persona te está hablando con angustia, no sé si me explico. Sí, o sea, puedes discernir cuando alguien te está queriendo ver la cara. Sí, sí, exacto. Y sabes que esa historia se me hace bien, no sé, o sea, de que dentro de lo malo que pudo haber pasado, yo siento que es peor el hecho de tener la incertidumbre de no saber qué pasó, güey. Porque, por ejemplo, Sí. pon tú que hubieran hecho contacto o algo así, al menos sabría que hicieron contacto, pero el güey tuvo el blackout y no sabe si no funcionó o si Si funcionó y falta algo algo. pasó, güey. Sí, exactamente. O si todavía va a pasar, ajá. Ujú. Sí, es lo que él me decía, o sea, no sé si me pasó algo malo, según yo no, o sea, no tenía heridas, no tenía nada, pero tampoco sé si de manera indirecta a alguien más le pasó algo, o si algo me va a suceder, no sé. Sí, y ahora imagínate que no haya pasado nada, güey, pero él mismo, o sea, de que pura sugestión ya se esté poniendo así. Ya está sufriendo, sí, Sí, ella güey. está sufriendo solo por Sí. pensar en eso. Ujú. Y te aseguro que aunque pasen los años, él se acuerda y alguna espinita le da. Sí. No, pues qué ganas, ¿no? De pasar por algo así. Pero bueno, si quieres, empiezo yo con una anécdota. A ver, Eh, bueno, nosotros, Andrés y yo, pertenecemos a una bolita de amigos en la que hay unas cuantas personas. Aprox unas 8. ocho personas. Vamos a decir, pues no me voy a poner a contar ahorita, pero bueno, amigos, probablemente no lo sepan, pero pues yo soy scout. Entonces estoy muy involucrado en actividades de campismo y así. Y pues aquí mis compañeros cuando estábamos en prepa, pues ellos no tenían la misma, este, pues experiencia en ese campo como la tenía yo. Y yo serví como una puerta a todo ese, a todo ese tipo de experiencias, por así decirlo. Entonces, cuando estábamos en tercer semestre, más o menos, fue la primera vez que yo los llevé a vivir, pues, un campamento. Pero pues yo quería que fuera algo digno de una experiencia de campamento y no algo fresón de que irte al Metropolitano, que es su parque aquí en León, en donde pagas y tienes baño y así. No, no, yo quería que vivieran algo más en serio. Y nos fuimos a un lugar que está en Sierra de Lobos, que se llama El Cerco. Es una reserva, pero pues, o sea,
adentro de la montaña. Y pues no hay gente, o sea, la manera de llegar es tomando un camioncito que te deja sobre la carretera y a partir de ahí tú te avientas como una caminata de que serán unos 5 kilómetros, ¿no, Andrés? Más o menos. Sí, te adentras completamente al monte. Sí, y pues es subir y bajar y por un caminito así que de ese tipo se llaman caminos de animales, que se hacen por el paso de pues animales, entonces se marca en la tierra, o sea, no crecen las hierbas porque está la tierra plana, pelona pues. Y pues ya, entonces para este campamento que fue hace aproximadamente unos 4 años, 3 años, 4 años, Tres. nosotros 3 años. teníamos 17 años, Sí. pues Bueno, yo estábamos, tenía 16. sí, estábamos bastante morros. E íbamos, creo que 5 personas. Sí. Iba, íbamos obviamente Andrés y yo, otro Iba sujeto que se llama Josman, José, otro que Fernando. se llama Arriaga, saludos Arriaga, Ángel, amigo de Andrés, y la que en ese momento era la novia de Arriaga, Camila. Sí. Íbamos ese crew. Ajá. Y pues ya se imaginarán, todos bien emocionadillos porque pues para algunos de ellos era su primera experiencia de ese tipo. Josman también está involucrado en esa clase de cosas, entonces ya estaba bastante experimentado, digamos que ya era un veterano en ese campo. Y pues nos fuimos una noche, nada más creo, ¿no? Sí, sí, nada más una nochecita. Ujú. Pero para esto, o sea, obviamente estábamos todavía morros y dependíamos bastante del permiso de nuestros padres todavía para poder salir, y más a un lugar que era así, o sea, que nos íbamos a ir solos, saliendo del municipio al medio de la nada, ¿no? Y pues sí por lo menos a mí sí me la hicieron como cansada en algún momento, porque pues mi mamá se preocupaba por la inseguridad y así, ¿no? Y que nos fuera a pasar algo, porque íbamos solos a un lugar pues bastante desolado. Y pues yo no soy miedoso, pero me terminó pasando un poco de miedo por esa parte de la inseguridad a mí, ¿no? Y Claro. ya, me acuerdo mucho que hubo una noche en la que yo tuve un sueño en el que estábamos acampando, ya todos ahí en la sierra, como se llama, que hemos ido, y, y se empezaban a ver manos en la tienda de campaña por dentro cuando ya estábamos durmiendo, como si O le sea, las estuvieran agarrando sombras. por fuera, ay, pasando así. Para quien haya estado ya, quien haya dormido en una tienda de campaña ya sabe que es un sonido muy particular el que hace la tela cuando pasas la mano por ella. Es como un rechinido, como un rasgueo, no sé. Sí, como un rasgueo. Pero ese sonido es particular porque ni siquiera una rama lo hace, o sea, es una mano pasando, o sea, es el contacto de la carne, pues. Y al día siguiente pues llegué, ¿no? Y le conté a Arriaga, a Fernando, que había soñado eso. Le dije, güey, tuve una pesadilla donde estábamos todos dormidos en la casa de campaña y había manos que la empezaban a mover. Y ya pasó, ¿no? Finalmente nos dejaron ir y, y ya estábamos en la sierra y todo, nos la pasamos bien en el día. Y ya en la noche pues nos fuimos a dormir. Para esto ya eran como las 2 de la mañana porque habíamos estado en la fogata y cantando y así, ¿no? Sí, aquella vez sí se nos hizo tarde. Sí. Y ya cuando de plano todos estábamos bien, bien cansados fue cuando dijimos, no, ¿saben qué? Ya es hora de dormir. E incluso ya que nos habíamos metido, tardamos como una hora todavía más, yo creo, medio platicando y así. Y para este momento, eh, algunos ya se habían dormido. Si no mal recuerdo, Ángel ya estaba dormido y Camila ya estaba roncando. Y Sí, Andrés había que... estaba en un punto medio, como medio ido, medio que todo estaba con nosotros. Sí. Y vamos a imaginarlo así, esa vez yo llevaba una casa de campaña muy grande que tiene como una estructura redonda. Entonces estamos todos dispuestos como si fueran las manecillas del reloj, así como en círculo. Y al lado de mí de un lado a mi lado derecho estaba Fernando y a mi lado izquierdo estaba Osman. Y hubo un momento en el que empezó a hacer mucho aire y nuestra casa de campaña estaba abajo de un árbol. Entonces
y el árbol estaba bajito, entonces rozaban las ramas, ¿no? Y como estaba haciendo aire, pues se entendía que estaban rozando las ramas, ¿no? Y yo me empecé a acordar de mi sueño y de buenas a primeras se ve como tocan. O sea, ya no era una rama, ya era algo que se acercó a tocar la casa de campaña. Así, justo encima de Fernando. Y Fernando estaba despierto. Yo le había contado mi sueño, güey. Cuando pasó todo eso yo estaba perdido en el Sí, quinto en sueño. ese momento me acuerdo como, no me acuerdo si fui yo o fue Fosman el que gritó de ¿qué chingados es eso? Porque estábamos varios despiertos y, o sea, fue como un toque primero y luego se vieron dos juntos y así empezó como a sacudir la casa de campaña y ya te dabas cuenta que no eran las ramas, que ya era algo más, o sea, ya se veía algo que estaba ahí afuera viéndolo y estaba justo arriba de Fernando como por un metro y medio, yo creo. Y Fernando se movió y lo vio y empezamos a gritar. Y todo eso pasó como en unos 2 segundos. 2 segundos de pavor total. Hasta que yo pude encontrar mi linterna en mi bolsillo y la prendí, apunté hacia el lugar y pues como estábamos adentro y eso estaba afuera, pues obviamente ya no se vio, pero se dejó de escuchar. Y en eso Josman, que había comprado un machete, lo agarró y pues yo agarré creo que una pala que llevaba y salimos los dos. Y ya que salimos, eran 2 caballos. Sí, resultó ser que había unos caballos por ahí que se habían escapado de algún lado y pues llegaron ahí a olisquear. Pero pues eso, es eso, o sea, el hecho de la sugestión. Sí, todo que el yo haya contexto soñado de eso tu y se lo sueño. haya contado a Arriaga antes de... Y que luego hubiera pasado, o sea, casi nos da un paro cardíaco en esos 2 segundos que pasaron. Siento Pues, que terminaron es siendo gran 2 parte capítulos. del miedo que sentiste, ¿no? El contexto de... Sí, no hubiera sido lo mismo. El hecho de que se hubiera manifestado mi sueño de esa manera, tipo como de Dios, por favor, no, sí creo. En su momento me Ayúdame. hubiera puesto a rezar. Sí, no manches. Es que fíjate que lo malo es que nunca he podido tener como ese recuerdo de esa experiencia porque lo que a mí realmente me despertó fueron ya la última parte de los gritos de ustedes, cuando ya se habían dado cuenta que eran los 2 caballos. Sí, Porque todo el momento anterior estaba muy dormido. sí. Pero es que, o sea, en esos 2 segundos que pasó, güey, o sea, viste tu vida pasar y te pusiste a pensar en todo lo malo que habías hecho, güey, te lo juro, fue horrible. Ahorita Era tu ya es una momento muy buena historia de porque pagar, resultó, o sea, sí. ya te da risa, güey. Pero en ese momento, el miedo que se siente, Sí, es verdad. Hasta después puedes reírte al respecto. mm, Fíjate que cuando estaba yo más chavito, llegué a ir con un primo a un cementerio. O sea, estábamos en un terreno, pues, ajá, pero sabíamos que cerca, a unos 2 kilómetros a lo mejor, había un cementerio de estos, pues como de rancho. No es un cementerio así establecido con entrada, con registros y todo. No, pues es un lugar donde con el tiempo y la tradición empezaron a enterrar y empezaron a decidieron. enterrar. Ajá, entonces ahí se ve un pequeño cementerio. Entonces era como el lugar perfecto para visitar en la madrugada. Ujú. Y decidimos pues ir a dar una vuelta. Entonces todo el camino de ida es como un claro de pura hierba alta, donde vas pues con tu lámpara, sí, abriéndote camino, llegando. Y empiezas a ver las luces de las velas, porque siempre hay velas encendidas ahí en la noche.
Y obviamente lo que te cuentan es que se prenden solas, ¿no? Y todo esto. Claro que cuando tú las ves te empiezas a emocionar y empiezas a sentir también bastante miedo. De por sí cualquier ambiente natural en la oscuridad Sí, es una provoca como sensación bien esa, peculiar. ajá, como Que esa sientes en el ansiedad. estómago. Sí. Sí, la ansiedad, justamente eso. Entonces llegamos y empezamos a alumbrar así las distintas lápidas y las inscripciones y etcétera. Y te empieza a dar como un cierto sentimiento así muy incómodo ver el tipo de cosas que dejan sobre las distintas lápidas, porque ya ves que la gente acostumbra a dejarle cosas a la gente con la que estaban relacionados o cosas que les gustaban y así. Y me acuerdo que estábamos empezando a ver una lápida que pertenecía a o sea, a una persona que murió niño y estaba enterrado ahí. Entonces la lápida tenía como juguetes encima que le daban un toque así Muy tétrico. tremendamente tétrico, sí, o sea, terrible. Y ya estábamos bastante asustados. Y de repente así viniendo de la nada, cuando menos quieres y esperas, escucho un grito así de ¡eh! Y los dos nos quedamos así como que no, o sea, esto ya va, o sea, aquí quedó Andrés Puentes, este es mi fin. Pues no, o sea, resulta que era un señor que vigila ese cementerio, porque pues no tiene seguridad, porque no es un lugar establecido ni nada. O sea, el que dijo, gritamos, o sea, corrimos así, alumbré con la lámpara, vi que era el señor, ya cuando dijo, ¿qué hacen? Así, cuando ya empieza tu cerebro a reaccionar que es una persona que está hablando, pues sí, de que nada, nada. Y ya, o sea, pasó el miedo, pasó todo, y nos quedamos platicando con el señor. Y él dijo que él está ahí porque hay gente, y yo no sabía eso en ese entonces, que acostumbra a robar en cementerios de ese tipo que no tienen seguridad, porque hay gente que entierra a sus familiares con pertenencias valiosas de ellos, algún reloj muy caro, un traje. Entonces hay gente que roba estos lugares para sacar esas cosas. No Y mames, güey, pero que, imagínate robarle a un muerto. ajá, exacto, eso es lo que yo pensé inmediatamente, o sea, dije, pero ¿cómo? O sea, qué cosa tan terrible, ¿no? Güey, pero, ay, no. O sea, Y, o creas o no sea, creas, no el quieres robarle hacer a... eso. Sí, güey, no, no, no. No Aparte, quieres averiguar. el señor nos decía, yo llevo 30 años aquí porque antes pues pasaba que si yo venía en las mañanas y había lápidas abiertas. Que le hubieran preguntado y no le da miedo y que les hubiera dicho, no estaba Yo vivo, sí le, sí. No yo sí mames, le ¿qué dije, haces, güey? Sales yo sí le corriendo. dije así de que, y no le da miedo estar aquí, y me dice, la verdad es que te acostumbras a estar aquí solo, dice yo, o sea, lo que hago es que me siento aquí y muchas veces cuando siento que me va a dar miedo o así, dice, pongo la radio, cierro los ojos y me quedo escuchando la radio. Pero él dice que algo que le llamaba la atención es que había veces que robaban lápidas donde solo había huesos, güey. O sea, se llevaban los huesos nada más. Sí sabes para qué, ¿no? Pues, o sea, hay opciones más obvias y otras que si te pones a dejar volar la mente, no sé. Sí. Está toda esa gente que cree y que practica ritos, Sí, el rituales. vudú, toda Sí, la así cuestión del es. vudú. Todo ese. No creo que haya ningún tipo de magia blanca en el que se use restos humanos, güey. Sí, no, no, eso sí no. Pero sí, o sea, ve, se me erizó la piel. O sea, es que imagínate, o sea, me da hecho más miedo incluso que el hecho de haber ido ahí, de estar viendo las lápidas, de estar todo en la noche, nosotros
creyendo que estábamos solos, encontramos con el señor. O sea, cuando él me contó que había gente que iba así en las madrugadas a robar las lápidas, no sé por qué eso en ese momento, o sea, me incomodó muchísimo. Sí. O sea, todo lo que se hará, güey. O sea, es como te dices, de que si dejas volar la imaginación. Sí, ¿Sabes qué es lo peor? Que empiezas a pensar cosas súper descabelladas y malas y te aseguro sí, que hay alguien que las hace, güey. sí, exacto. O sea, sabes que alguien en el mundo sí hace todo eso terrible que te pones a Sí. imaginar. E incluso México siento que es un país que no está tan ligado con la magia negra, pero en países, bueno, de América que tienen una influencia muy fuerte por la cultura africana, ya sea Haití. Centroamérica o así, Se ajá, en dice que Haití es donde una de las capitales del vudú. sí, güey, sí, Fíjate que eso me recuerda a una experiencia que esa sí fue un poquito más fuerte para mí. Me impactó y en ese tiempo sí sentí bastante, pues, miedo y de todo. pavor. Estaba acampando, pero con los que eran mis amigos de la secundaria. Y pues yo siempre era de ese grupo necio que hay que salirnos a las 3 de la mañana, güey. Entonces, pues se armó, ¿no? A las 3 de la mañana ya estábamos yendo y dijimos, bueno, hazte cuenta que es un lugar, tal vez lo conoces, se llama Ojo Ciego. No, pero sí me has hablado de... Bueno, es un lugar, o sea, el lugar es un lugar así con cabañas y etcétera, a donde se suele ir a acampar y todo, pero de un tiempo hacia acá, de varios años hacia acá, el lugar se vació. Ajá. Entonces solo lo abrían en verano cuando alguna persona o grupo contrataban el lugar exclusivamente para, pues, para hacer un evento o una acampada. Y era el caso de esa ocasión. Pero el Sí, lugar está, en términos generales, abandonado. ajá. Y muy cerca hay un poblado pequeño. Y entre la hacienda y el poblado pues hay campo y ruinas de casas y etcétera. ¿Dónde me dijiste que estaba? ¿Cerca de qué? Es en Querétaro, me parece. Ah, ya. El caso es que salimos a caminar en la madrugada, así 3 de la mañana. Y primero típicos sustos, ¿no? De que un animal o etcétera. Sustos que dan gusto. Sí, aparte con amigos, todo, o sea, ya que todos están como nerviosos y con Sí, ansiedad, cualquier cosa que bote. exacto. Pero en eso, en nuestra caminata, pues sin rumbo, más que nada así explorativa, vimos una, pues como una capilla así chiquita de adobe Ujú. y la compuerta, ¿no? Y decidimos asomarnos. Y curiosamente, o sea, no había nadie ahí, era la noche, no había ninguna luz prendida, no salía ninguna luz de las ventanas ni en ningún lado. Pero cuando te asomabas por la pequeña línea que dejaba de separación las dos puertas de la capilla, se veía que por dentro estaba todo completamente iluminado por unas velitas rojas que cubrían así enteramente el piso del lugar por dentro. Entonces eso ya le va dando a toda la situación un ambiente bastante, pues, espeluznante, porque aunque a lo mejor no hubiera nada malo involucrado ahí, siempre da un poco de nervios encontrarte con algo que fue puesto ahí y que tú no viste cómo y que no hay nadie. Ujú. Entonces fue como lo que sentó el ambiente de lo demás. El caso es que seguimos paseando por ahí y empezamos a escuchar, así yo recuerdo, y te lo digo así sinceramente, claramente un lamento. Hazte cuenta como si estuvieran desgarrando a una niña de 7 8 años. O sea, un lamento de dolor así feo. Ujú.
Y pues nosotros en nuestro afán de querer hacer nuestra payasada y media, ahí vamos a seguir el ruido. Todos nerviosos, todos asustados, pero todos queríamos ir. El caso es que fuimos, seguimos el ruido, el llanto, y en eso se ve así, como entre dos árboles, una casita. Hazte cuenta una casita de como las que les compran a las niñas para jugar, que se ponen en el jardín, pero de madera, o sea, como una casa del árbol, pero puesta en el piso. Entonces voy yo y conforme me acerco siento un olor así pútrido, horrible, nauseabundo. Me asomo a la puertita de la casa, que es de donde, o sea, tú sabes cuando sientes que de ahí proviene el sonido. Sí. Hazte cuenta como si de adentro estuviera la niña lamentándose de dolor. Total que prendo la lámpara, la apunto así para adentro y lo único que hay adentro me queda, así sin mentirte, sin exagerar, así, entre unos 9, 10 gatos muertos, repartidos así por el piso de la casita. O sea, en cuanto yo vi eso, como que, no sé, sentí así horrible, aparte del olor, y me regresé corriendo, o sea, nos fuimos corriendo todos. No me imagino estar en tu lugar, güey. No, o sea, fue algo muy, muy, muy feo, porque desde que yo empecé a escuchar como este lamento de niña, esos gritos, o sea, yo ya sentía una angustia. Dije, si nos encontramos con eso, sea o no paranormal, es algo malo. Sí. O sea, lo mejor que podía ser, mejor entre comillas, o sea, lo menos malo que podía ser era una niña que le estuviera pasando algo bastante malo. Pero, güey, no. el encontrarte los gatos, aparte, hubieras encontrado uno, dices, ok, es una casualidad. Exacto, o sea, ver un gato muerto no es nada extraño, es algo que pasa, pero ver, o sea, 9 a 10 gatos ahí dentro de ese lugar muertos, o sea, no. Me quedé sin palabras, güey, o sea, estoy pensando en cómo, Sí, o sea, cómo habría reaccionado yo a eso. acá, o sea, entre el miedo que se vuelve así como de grupo y todos gritando, todos corriendo de regreso, pero sí te quedas pensando ya después, cuando estás intentando dormir, muchas cosas. ¿Te costó dormir, obviamente, esa noche? Sí, digo, siempre fue de gran ayuda que íbamos en grupo, o sea, Sí, no, imagínate que hubiera sido una experiencia solo, güey. no solo, no sé qué hubiera hecho, o sea, creo que si me hubiera rendido ante cierto miedo o ansiedad, no sé qué hubiera pasado. Verga, no, yo no creo que yo no tengo nada tan fuerte, güey. Yo solo tengo propias, dos. Y una de ellas es la de los caballos. Sí, la de que ya Esa ves. que tuvo explicación. La Sí. otra, no sé por qué. No sé si te has dado cuenta que muchas de estas cosas suceden en entornos rurales. Sí, sí, siempre. ¿Por qué será? Yo siento que aquí en la urbanización hay demasiadas explicaciones. De hecho, muchas veces, o sea, tanto de día como de noche, aunque no sea en un contexto paranormal, ni siquiera le buscas la explicación a muchos ruidos que estás escuchando, porque sabes que estás en la ciudad. Sí. Y porque el hecho de saber que estás cerca de muchísima gente también le resta ese tipo de cosas. O sea, ¿cómo te espantarías un viernes por la noche en la Madero? No, Sí, o sea, claro. no. Sí. Como que tu mente está predispuesta a escuchar, a Sí. ver.
¿no? Así exactamente. vayas en un callejón solito, casi ves algo que pasa, pues les da un Un indigente, perro, güey. Sí, sí, un perro. pero ahora Y que vayas así el caminando miedo con es tus más a amigos que por ahí y digas, que veas y si es algo. que, y si es que sientes miedo, de hecho, en un lugar así urbano, lo primero que piensas es, híjole, me van a asaltar, me van a robar, pero no te vas hacia lo paranormal. Y en el campo sí. Ujú. Porque aparte, bueno, se sabe que las personas que se dedican a hacer rituales, que se dedican al vudú, lo practican en ambientes rurales. Yo la verdad mentiría si me pongo a hacer afirmaciones. Yo no estoy tan al tanto de esas cosas. No forma parte de mi vida cotidiana. O sea, no soy cercano a todo eso, pues, con toda la magia y esas cosas. Aunque por parte de mi abuela paterna, su papá era de Oaxaca, o sea, mi bisabuelo, y ella toda su vida, hasta que falleció, yo veía como si tenía como, era una persona muy, se me fue la palabra, me estoy tardando muchísimo en hablar, una disculpa por eso, pero no sé qué es lo que traigo. Era una persona muy supersticiosa. Ok, Ella en su casa tenía muchas figuras de ranas, que en un momento como que ella las adquiría y después la gente empezó a ver como que tenía muchas ranas, o sea, ya sean macetas o en figuritas o así, y como que la misma gente le empezaba a regalar, güey. Y pues yo estaba chiquito y pues me di cuenta, ¿no? Y le pregunté que por qué y me decía que las ranas eran un símbolo de protección. Y también luego iba a su casa y tenía hierbas quemándose. Me acuerdo mucho que quemaba romero y decía que era para ahuyentar espíritus y cosas así. O sea, por ese lado de mi familia eso sí era algo muy común. Incluso de llegar a ir a Veracruz. En una ocasión mi papá traía como achaques de algo, o sea, como que no podía dormir y así. Y mi abuelita, vamos a Catemaco, Veracruz, para que lo vea un brujo y que le dé una limpia y que no sé qué, pues ya sabes. El huevo, que las hierbas y esas cosas, pero pues era todo sí. eso, o sea, toda esa parte de la superstición y de el acercamiento con la magia, por así decirlo, venía, en mi familia viene de esa parte. Pero por mí, o sea, no, nada, no creemos en ningún tipo de esas cosas. Sí, pues es que también influye eso. Hay mucha gente que de hecho nunca en su vida tiene como acercamiento a eso. Y de hecho hay familias donde es muy tabú incluso tomar el tema, o Sí, sea, de los sustos y de esas cosas. Es como, ujú. no, 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 shh, cállate, Sí, pero nada es de que eso. eso, ¿sabes que eso le da muchísimo poder a las cosas? Exacto. Sí, porque si te dicen eso, es entonces que dices, o sea, es una curiosidad que no puedes evitar. Sí, ¿hasta qué punto se dejan como controlar por esas cosas, ¿no? O sea, el hecho de que te prohíban hablar de ellos, si quiere decir que es algo como muy malo, güey. Sí, sí, exacto. Yo me Mi acuerdo abuelo, que... Ah, bueno, dale. mi abuelo paterno vive, bueno, o sea, mi papá es su familia y todos ellos vivían en una zona rural en Coahuila, cerca de Saltillo. Y mi abuelo tiene muchas historias de este estilo, muchas, muchas, muchas historias de este estilo. Y él vivió, me ha contado muchas veces sus historias y son bastante buenas. El caso es que él sí tiene unas mucho más fuertes. El caso es que él me contaba que por allá se daban mucho las brujas. Ujú. Y bueno, yo de chiquito y de chavito me llegaron a llevar a quedarme con ellos durante el verano y siempre hemos ido de visitarlos al menos una vez al año. Y pues yo he paseado algunas veces con mi abuelo y él me decía, sí, fíjate, o sea, en la noche, un día veníamos regresando ya muy noche y él decía, en este cerro que está aquí, siempre que veas esas luces que están así en círculo,
son reunión de brujas. Como... De señoras que son de los poblados ahí y que practican rituales, practican magias, etcétera. Y de hecho, si tú vas de día hasta esos puntos del cerro, puedes ver cómo ponen las rocas como en círculo para sentarse y en el centro como restos de fogata y de muchas cosas. Y mi abuelo dice que sí veía seguido ahí cosas como lo que tú dices, como huesos, por ejemplo. Es muy curioso cómo en todos lados se repiten las cosas, o sea, yo también he escuchado mucho de las brujas y con la misma descripción, güey, de que la bola de fuego. ¿Y cómo te explicas que en lugares tan lejanos como lo son Coahuila, güey, y aquí, no sé, en Acámbaro? Sí, se hable de esa Sí, misma... se hable de la misma cosa, güey, con la misma descripción. Cuando era, o sea, ahorita pues ya es algo muy fácil de decir, güey, porque estás hiperconectado con el internet. Pero dale 50 años atrás, ¿cómo se enteraba la gente? De Sí, yo eso me de las imagino... brujas, Sí. hay muchas historias, güey. Siento que entre más atrás te vayas en las generaciones, más era algo normal el hecho, las experiencias paranormales, ¿no? Puede que sea por la ignorancia y porque ahora ya sepamos más de las cosas, ¿no? Pero aún así, Pues es que siento, o sea, es que imagínate tu estilo de vida de ahorita. ujú, De hecho, es más, quítale la cuarentena, tu estilo de vida normal. Te ujú, levantas súper temprano, vas a la escuela, haces mil y un cosas, comes, regresas a tu casa y tienes cosas que hacer en tu casa, te da la noche o la madrugada, apenas tienes tiempo de bañarte, dormirte y se repite todo. Cuando tienes tiempo libre normalmente o estás en tu casa o estás con tu familia o estás con amigos. Ya no tenemos tiempo de estar como solos con el miedo o con sí, algo así. Pero ponte a pensar, por ejemplo, en los señores que viven en el rancho, en el campo, que a ujú. veces se llevan las cabras a pastar por 3 días solos al cerro, sin nada. Siento que una persona moderna, una persona urbanizada no lo soportaría. No, y aparte el temple que tenían esas personas para soportar las cosas, ¿no? ¿Sí? Porque, o sea, hay una leyenda que ni siquiera es de aquí de México, que yo he escuchado, que se llama El Silbón. ¿La has escuchado? Jamás Esta el según yo silbón. es más común en Sudamérica, pero, o sea, se supone que es un ente de lo que Ok. alguna vez fue una persona que, un hombre al que le dieron una lección, me parece que su padre, porque había hecho algo muy malo y algo le hizo, güey, algo muy malo a esa persona. Esa persona murió mal, pues. Ok. Sí, le pasó algo feo, pues. Sí, a causa de su propia familia, güey. Y, y se supone, o sea, esto es una leyenda, ¿no? Para mí es muy difícil creer las leyendas, igual. Pero te digo, una vez que ya estás solo, Sí. fuera de la comodidad de tu casa, güey, o sea, que estés, no sé, acampando por ahí y te toque ya estar solo de que vas al baño o algo así, y te empiezas a acordar de todas esas cosas y te empieza a dar ansiedad, güey, empiezas a sentir esa sensación en el estómago, tu corazón empieza así, y Sí. y todos tus sentidos, especialmente el oído, en ese momento se afinan y escuchas todo. Y pues esta historia a mí me da muchísimo miedo porque te ataca muy a lo más como, a la parte más reptiliana de tu cerebro, güey, o sea, a los instintos de ciervo, de que, o sea, este silbón
lo que hace es que te acecha en las comunidades rurales, o sea, en las zonas rurales. Y el pedo con este güey es que si lo escuchas silbar cerca, es que está lejos. Pero si lo escuchas de lejos, güey, Quiere que ya decir te que está cerca. cargando. Sí. O sea, escuchas un silbido, Ajá. pero como un silbido así, o una melodía. Pues yo, o sea, si te pones a pensarlo, yo no creo que esté silbando algo como el himno de la alegría, güey. Debe estar silbando algo bastante tétrico, una melodía así como muy lenta, muy detenida. O sea, me lo imaginé y hasta te da nervios, ¿no? Sí, güey, porque ponte, nosotros que hemos ido a acampar seguido, imagínate que la vez, por ejemplo, la vez de los caballos, un poquito antes de eso, Hosman y este Ángel se habían ido. O sea, imagínate que tú hubieras sido Ángel, güey, y que estuvieran ahí buscando señal en el medio del cerro a las 12 de la Y noche y de escuchas repente un escuchas silbido. No, no, es que imagínate, o sea, debe ser horrible, horrible. Y aparte que lo escuches lejos, güey, y que ya sepas lo que significa. No, no, Creas o aparte no, creas o no en esas cosas, güey, te en ese asustas, momento, claro que te asustas. sí, güey, te pones pálido. ¿Sabes dónde va bastante tradición de historias así de terror? Y curiosamente, y muchos, de hecho, que estamos ahí, muchos no lo saben, en el TEC, aquí en el Campus León. Sí. Y no solo ahí, güey, en toda la zona del Cerro Gordo. ¿Y sabes por qué? Sí, porque por, por lo de la gente que había antes. Sí, pero, o sea, el contexto histórico de esa zona, o sea, es algo que muchos ignoramos, güey. O sea, cuando te pones a hablar de guerras mexicanas, es algo que tienes como muy lejano, o sea, no, como que dentro de tu imaginario no estableces geográficamente dónde pasaron las cosas. Y nosotros estando aquí en León, en el Bajío, fue un punto caliente durante la Revolución y también en la Independencia. No, y fueron ambientes completamente violentos y sanguinarios y llenos de muerte y tortura. Sí. Sí, pues bien se dice que aquí León tenía, bueno, que tiene túneles que funcionaron como pasadizos durante la Guerra Cristera. Y justamente el Sí. Cerro Gordo fue un escenario de las batallas cristeras. El caso es que hay bueno, mi papá tiene muchos años trabajando aquí en el campus de aquí. ¿Cuántos años Y más o menos? 40. Ujú. Y hubo un guardia que, que eventualmente, o sea, entró a trabajar a Yotec y después de un tiempo, y no ha sido el único, han sido como 3 o 4 guardias que hacen eso, que entran al turno al turno nocturno Ujú. y que después de cierto tiempo dicen, ¿sabes qué? Perdón, pero no, o sea, no regreso, o sea, bye. Yo renuncio, yo aquí vi cosas que no te voy a explicar porque no vas a creer, pero bye, o sea, que se vuelven locos. ¿Por qué? Porque lo que han asegurado más de una vez es que ven a un niño que le da vueltas a la cancha en un triciclo en la madrugada. Y que, o sea, los guardias obviamente lo primero que piensan es un niño dándole vueltas a la cancha en triciclo. Lo que van, le hablan, le gritan y no da respuesta, o sea, sigue dándole vueltas a la cancha. Güey, qué pinche Es que los niños, güey, tienen una capacidad de generar, de causarte miedo increíble Exacto. para lo que son, güey. O sea, ¿qué te podría Ajá, hacer un niño, cuando güey? en la vida cotidiana un niño jamás te daría miedo, o sea, al contrario, es como, No, no, no. mira. Sí, es que, güey, o sea, de una patada lo matas. Exacto, pero cuando lo ves desde un contexto así, como decimos ahorita, como de Sí, un güey, y niño cualquier normal. cosa de un niño, una risa de niño en el contexto inadecuado Sí, te es eriza muy la piel. terrorífico. Sí.
Y es que sí, o sea, para aquellos que hemos tenido la necesidad de pasar una noche o quedarte hasta altas horas de la noche ahí en el TEC estudiando por parciales o algo así, güey, caminar por el campus es una experiencia pesada. Sí, o sea, es que estás acostumbrado desde que entras en prepa a estar viendo gente en todos lados, todo el día moviéndose. Y Ujú, jiji, jojo, pero sí, cuando te quedas por un proyecto y que dices, voy a ir por algo a la maquinita a las 2 de la mañana ujú. y de repente dices, wow, espérate, o sea, ¿por Y es qué que no me sabes qué acompañó pasa, que alguien? el campus tiene una arquitectura de pasillos muy largos, güey. Que por Sí, ejemplo, aulas 4 aulas 3 y aulas 2 se extienden como horrible. hacia lo profundo, güey, y se van oscureciendo cada vez más. Entonces, si Aparte pasas por ahí, con puertas, muchas, sí, muchas puertas. sí, sí. Y aparte como que todos se dirigen hacia el cerro. Y ve, a la derecha está el pasillo en las puertas y a tu izquierda son árboles. Sí. Y aparte, con muchísimo, o sea, todo el juego de sombras que se hace. Sí, ya me acuerdo, Maqueda, o sea, hace poquitito, te estoy hablando de ahorita, antes de la cuarentena, Ujú, me quedé bien noche ahí en el hábitat para hacer una de las tareas de dibujo técnico. ujú. O sea, te estoy diciendo que no era madrugada, o sea, serían las 11 a lo más tarde que estuve ahí. Pero ya no hay nadie, tú sabes que del lado del hábitat es lo más alejado, no hay guardias ahí, Ujú. Sí, ese es no hay el nada. rincón del té. Yo primero cuando llegué yo estaba bien chill, me había comprado un Starbucks, dije, arre, lo pongo aquí, saco mi libretita, pongo algo de música, me pongo a dibujar, pero conforme pasó una hora y media, o sea, yo ya estaba súper tenso porque se escuchaba mucho ruido de las puertas, yo sabía que no había nadie, había muchísimo viento, atrás y al lado del hábitat está el cerro, me dieron ganas de ir al baño al que está ahí abajo. Y No, güey, no, o qué, qué sea, pedo. al final terminé yéndome. O sea, guardé mis cosas y me fui. Sí tiene un ambiente muy pesado el té. Sí, De noche sí, güey. sí. Aparte, si estás... Ah, pues tú y yo fuimos a dejar unas cosas, ¿te acuerdas? Sí. Y En la da cosa. madrugada. Y éramos dos y nos metimos, güey, y sientes esa ansiedad en el estómago. Sí, 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 yo me acuerdo. O sea, feo. Ujú. Ay, ay, ay. Hace poco, te estoy hablando de hace un medio año a lo mejor. Tuvimos una fiesta en la que estaban involucrados. Fue una fiesta de aniversario de una pareja son integrantes como de la jefatura de mi grupo de scouts. Y pues fuimos a desayunar, ¿no? Nos invitaron a desayunar y estaban los demás jefes así, pero pues los como jefes más grandes en edad del grupo, pues ya están en la tercera edad y están viejitos y son personas que han estado en el movimiento escultista desde hace una gran parte de su vida, güey. Te estoy hablando de que a lo mejor entraron cuando tenían menos de 10 años y ahorita ya tienen 70. Dimensiona nada más la cantidad de excursiones, campamentos y todo eso que llegaron a tener en su vida y más que antes el movimiento era mucho más, por decir, como de pionerista, de que irte al cerro así sin nada y cosas así. Ahorita ya es algo más difícil porque ya está todo más urbanizado, o sea, cualquier cerro ya tiene mínimo una casa. Pero Sí. antes cuando sí era un entorno completamente virgen y así, y pues no tenías teléfonos ni nada de esas cosas, o sea, esa gente que fue scout el siglo pasado, neta, que mis respetos. Y pues obviamente tienen muchísimas anécdotas. Y en esa ocasión, mi jefe, que se llama el jefe Fernando, que le dicen el jefe Bola, nos estaba contando. Quién sabe cómo se tornó en esa dirección la conversación, pero nos estaba contando de una vez cuando él estaba en la sección de clan, que es cuando tienes más o menos 18 años, que se fue de campamento hacia los volcanes de El Ista y el Popo, Ok. pero pues se fueron caminando.
Y era de que caminaban en el día y también en la noche un rato. Y nos estaba contando que llegaron cerca de uno de los poblados que están ya como en las faldas de los volcanes y que ya eran pasadas de las 12 de la noche. O sea, ya casi, ya prácticamente en la madrugada, ¿no? Y pues es un pueblito de esos, imagínatelo, así, de empedrados, de esas calles que son largas, largas, largas y que como que suben con las colinas y bajan, porque aparte está en la falda de los volcanes. Y que él iba con un amigo suyo. Y pues ya, de madrugada seguían camine y camine y camine para llegar a los volcanes, ¿no? Y que en eso llegan como, no recuerdo si dijo que era una glorieta o una esquina, y que ven pasar una viejita. O sea, que ellos iban y que la viejita venía. Ok. Y que la viejita les dice, ¿a dónde van mis niños? Y ellos pues como que así pues, tranquilos, ¿no? Pues dijeron, pues una viejita. Y le dicen, a los volcanes, abuelita. Y que la viejita grita, o sea, no gritó, pero que hizo como uy. Y, güey, o sea, yo no lo viví y nada más por lo que me contó el jefe, como me lo contó, se me está erizando la piel. En ese momento, el jefe que me lo estaba contando llevaba saco, güey. Se recorrió la manga del saco y me enseñó su antebrazo y todo los vellos erizados. O sea, eso te habla de que lo recuerda como algo horrible, sí, algo güey. así. Y luego dice que ya, o sea, que la viejita le dice como de o sea, o sea, no fue un alarido, simplemente fue un sonido que emitió. Que ya como que siguieron ellos caminando, porque eran dos. Y que no me acuerdo cómo dijo que se llamaba su amigo con el que iba, pero que nada más dieron unos pasos más y que su amigo le dijo a él, oye, ¿la viste bien? Y mi jefe le dijo, ¿tú le viste los pies? Y el otro le dice, no tenía pies. Es que... no, es que ponte a pensar, o sea, no. No, qué cosa tan fea. Y es que, güey, o sea, ponte en su lugar. ¿Qué hacías a esa hora, güey? De madrugada, todas las casas cerradas y con la gente dormida, en un camino rural. Sí, no. Te digo que, o sea, yo tengo gente, o sea, amigos, primos que me dicen, pero ¿qué te pasa? O sea, ¿cómo puedes disfrutar tanto, o sea, hacer caminatas nocturnas o buscar como a fuerza espantarte y así? Les digo, es que no sienta miedo. Me asusto muchísimo. Solo escuchando este tipo de historias me da nervios. Pero ¿Sí? no sé, o sea, es como una curiosidad que no puedo calmar. Y es que a mí se me hace muy increíble, por ejemplo, ahorita que te estaba contando esto, se me erizó la piel, güey. Y es lo que te digo, es algo que yo no viví. Pero el hecho de que te lo haya contado, o sea, es eso. Cuando ves cómo reacciona la gente a sus propias historias es cuando te puedes dar cuenta de qué tan reales son. O sea, no puedes fingir que se te erice la piel. Es algo que... Sí, no, o sea, son muchas cosas. Se puso bueno, se puso spooky. Sí, yo también ya terminé ahorita con una sensación bien rara. Pero es lo bueno. Creo que se logró el cometido de el primer especial macabroso de opiniones impopulares. Mira, para el próximo voy a buscar más anécdotas o acordarme de otras cosas que me hayan pasado, porque sí han sido varias. Sí, yo también tengo varias ahí que me quedan, o sea, aparte, o sea, la que me queda mía, que no conté ahorita, y más porque obviamente todos hemos escuchado algo de tu abuelo o de tu abuela, de tu tío o así, que a lo mejor ya son de segunda mano, pero que te llegaron a dar tanto miedo que son casi tuyas. Sí, pero bueno,
Qué bueno que pudimos sacar esta plática y este episodio, aunque sea un Sí, la poquito verdad tarde. es que lo disfruté bastante, o sea, ya que se me está pasando. Sí, sí, yo también, yo también. Y Ahorita esperamos va, que a ustedes que están escuchando esto les haya gustado y que participen cuando sea el próximo mes, el próximo especial Macabroso, para que nos sí. cuenten alguna anécdota que hayan vivido o que alguien les haya contado. Por lo pronto participen en las stories que vean de los episodios normales que sigan estas semanas. Así es. Y pues que si les ha gustado lo que han escuchado en este podcast, pues que lo compartan. Finalmente nosotros no estamos haciendo nada de esto, o sea, no estamos sacando ningún provecho económico, es meramente Sí, entretenimiento para nosotros y también para ustedes. así es. Esperemos que También les guste, que lo si compartan tienen y ideas para algún episodio o algo, son sí, es abiertos. completamente válido, o sea, las aportaciones son muy bienvenidas y justamente les queremos pedir que nos ayuden siguiéndonos en el Instagram del podcast como @opiniones impopulares podcast o bien siguiéndonos a nosotros dos. ¿Tú cómo estás, Andrés? Estoy como @andrespuede21 con Y B yo estoy, grande. sí, y yo estoy como mau-mara. Es opcional si no nos quieren seguir, si les vale madre, pues no nos sigan, pueden seguir el podcast nada más. Pero pues ahí estamos también si se les ofrece algo. Sí, y también ponemos cosas sobre el podcast ahí, entonces. Sí. Ojalá. Y bueno, Pues pues bueno, me divertí, Maram. yo también. Y esperamos que ustedes también se hayan divertido en este primer especial macabroso de opiniones impopulares. Nos estaremos viendo en el próximo episodio y en un mes con el próximo especial. Pásenla a salvo y disfruten mucho. Chao.